Como les comentábamos al comienzo del programa, hoy es el Día Internacional del Jazz. Para conversar sobre esto estamos con Pablo Zerboni, programador de Radio Babel. Gracias por acompañarnos, un Bueno, gusto un gusto, recibirte. muchas gracias. Bueno, Muchas que gracias por invitarme. obviamente que además de ser músico, de ser profesor, también sos gestor cultural, porque has generado, capaz que sin querer, una movida impresionante en torno al jazz, ¿verdad? Bueno, sí, sí, hace poco me decían eso, vos sos gestor cultural, yo realmente no me doy cuenta, es un entusiasmo y una pasión por la música que lleva a hacer cosas, que la gente conozca y que se escuche más este tipo de música, ¿no? Es lo que tratamos de hacer en Babel, de derribar las barreras de los estilos musicales y que la gente que escucha música clásica, que de repente tiene medio Prejuicio, ese decís. prejuicio con el jazz, termina escuchando jazz y viceversa. Está buenísimo. Bueno, para conocer un poco el porqué de este día, está bueno también entender cuál es el origen del jazz y ahí tenemos que irnos a Nueva Orleans, ¿verdad? Sí, a Nueva Orleans, exactamente, porque es ahí precisamente donde nace, porque en Nueva Orleans se produce como un sincretismo cultural muy interesante. A mediados del siglo XIX era una ciudad como de mucho trasiego comercial y cultural, y bueno, y vienen inmigrantes de Europa, sobre todo franceses, con una mentalidad bastante abierta, y esclavos, un contingente muy grande de esclavos. Y ahí se produce eso que te digo, un sincretismo cultural que el jazz es la expresión que más trascendió. Y mirás en los burdeles. Claro, porque sí, hay hay varias cosas que hacen, que van haciendo al estilo, a la creación del estilo. Lo que vos decís es que en 1897, ya a finales de siglo, se crea un distrito de un barrio rojo que se llamaba Bien. Storyville, por el Bien. tipo que se llamaba Storyville, que era una zona de burdeles bien acotado y había en cada burdel un pianista. Y entonces tocaba, piano tocaba mazurcas y música europea, académica europea, pero a su manera, como le salía, porque justamente ya había pasado antes, en el fin de la guerra de secesión, 1863 creo que, por ahí, creo que en 1863 termina la guerra, en 1865 se liberan los esclavos. Y ahí quedan como los instrumentos de las bandas militares, quedan como a disposición, quedan en banda, lo empiezan a adquirir los negros y empiezan a tocar Claro. como les sale. Pero ya antes de eso, en eso que te digo, de la influencia europea que le da los instrumentos, ¿no? La técnica, después la lectoescritura, Sí. la de los esclavos le da la improvisación Eso. y el sentimiento, ¿no? Totalmente. Mirá, le pegué al micrófono de John Tabasi, que soy sonista, ya Sí. me amenazó que no le pegara. Bueno, no, el sentimiento ese terrible de los esclavos en las plantaciones de algodón, que para alivianar la carga de esa terrible del trabajo, cantaban lo que se Claro. llamaba canciones de trabajo y gritos de campo se llamaban, ¿no? Y bueno, y el negro también fue evangelizado y en las iglesias también conoció música que tenía ese mismo patrón de pregunta-respuesta, ¿no? Sí. En la música cristiana, el solista que dice, Gloria in excelsis Deo, y el pueblo, digamos, el coro responde. Eso, en las canciones de trabajo tenían eso, y todo eso termina como fraguando, bueno, en la música gospel, después también el blues rural, ¿no? En el campo, que el blues es como la parte esencial, sería fermental del jazz, y después del rock and roll. Son 3 acordes y 12 compases que digamos, que se repiten una y otra vez, Sí. y que todos los músicos pueden juntarse a tocar, ¿no? Y lo llamativo que el jazz hoy de repente es una música que se utiliza más como compañía, que es como más para estar sentado, disfrutándola y escuchando, nació como una música para bailar. Claro, claro. Sí, esto que yo te decía de las bandas de metales que se crearon por la oferta de instrumentos de la guerra, ¿no? De las bandas militares, lo empezaron a usar los negros, a tocar como les salía. Sobre todo es muy interesante la historia de cuando enterraban a alguien, Sí. volvían tocando esos instrumentos, ¿no? Festejando la llegada, otra cultura, ¿no? Festejando la llegada del muerto al cielo. Hay Claro. una famosa canción de cuando los santos vienen marchando, ¿no? Sí, sí. Pam, 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 Claro. pam, pam. Y bueno, eso. Y después eso se crea,
se termina formando el jazz con el primer estilo en Nueva Orleans, que es el estilo de Dixieland, Claro. que lo da el nombre, la primer banda que grabó un tema de jazz, que era la Original Dixieland Jazz Band, que jazz era con S. Mirá. Porque, Mirá qué llamativo eso, no sabía ese dato. jazz era con S, en realidad no se sabe bien la palabra, Sí. pero de dónde viene, porque puede ser una cosa africana también, Mirá. pero dicen que era por el perfume a jazmín de las prostitutas en los burdeles Mirá. de Storyville, esto que hablábamos. Sí, qué hablábamos interesante. antes. Después, obviamente, que como todo, ¿no? Va mutando, se va expandiendo. Claro. Sé que de Nueva Orleans se fue a Chicago, de Chicago Exactamente, muy se bien. va para Nueva York. Exactamente. Y ahí, tenés- claro, y ahí es cuando uno piensa que es la cuna del jazz, Nueva York, pero en realidad hay un camino Claro, previo. claro, sí, pasa como que se va mudando, hay como epicentros así musicales. La etapa de Chicago es la etapa básicamente de las grandes bandas, la era del swing, que eso eran orquestas que sigue habiendo un montón, de orquesta de 15 músicos, y hay menos espacio para la improvisación, porque había arreglos que se leían, digamos, y había espacio, como en el rock and roll, digamos, espacio para que solee el saxo, espacio para que eso. Como que se agrandan los salones y se agranda las orquestas. Bueno. Y después va, como decís vos, a Nueva York. Eso estamos hablando de mediados de los 40. Sí, segunda Claro. mitad de los 40, que es ahí donde nace el bebop, ¿no? Que es esto el jazz frenético de Charlie Parker, que tal vez como es la figura como más emblemática, porque es como un rockero que murió con pocos años. Está la historia, bueno, hace un rato vos hablabas algo de Cortázar, que Sí. sentí que estabas hablando de Cortázar. Sí. Cortázar tiene un cuento largo o novela corta que se llama El Perseguidor, Sí. sobre la vida de Charlie Parker, que era un tipo que eran todos muy drogadictos y estaban hechos pedazos. Cuando llegó el forense a certificarlo, dijo un hombre de unos 60 y pico, y tenía 30 y pico, no me Claro. acuerdo ahora la edad de Parker. Qué maravilla. Y la música era así, ¿no? Sí. Como un fósforo que se prende Que se así con prende. una... Y después, bueno, llega el rock and roll. Y ahí Y- cambia, ¿no? Y claro, después del Que vivo... es como el ciclo de la música también, en definitiva, ¿no? Sí, ahí ya el jazz se hace... Se diversifica. Sí, de fama mundial, se hace masivo, porque también hay que recordar que en esa época, bueno, con la ayuda de los discos, ¿no? Se empieza a grabar cada vez más la música, con la radio y después con la televisión, ahí se hace una música de consumo masivo. Y después, claro, en los 60 viene el rock and roll, vienen los instrumentos eléctricos, y el jazz también se mimetiza con eso. Hablábamos del bebop. Miles Davis, que tal vez sea como el músico más emblemático de la historia del jazz, arrancó tocando bebop y después le bajó el tempo a un estilo que se llamaba cool, que es de eso de baladas, de eso que la gente relaciona, ¿no? Con estar con una copa de vino Sí. y un ambiente Exacto. con humo Sí. antes. Y después Miles Davis se cansó de todo eso y lo electrificó, lo unió con el rock and roll, y ahí hoy en día el jazz Sí. toma el color local. Claro, porque hoy de en cada realidad parte. el jazz se fusiona muchísimo, ¿no? Exacto. Y está abierto a diferentes géneros. Pero ¿qué es lo que identifica que hay jazz? Más allá de esta fusión, porque uno podría decir, bueno, pero tiene algo de rock and roll, pero tiene algo de hasta una música folclórica, ¿no? En algunos puntos, Sí, podría sí, ser. claro, ¿por qué no? sí, claro. El jazz es una excelente pregunta. ¿Cuándo es jazz y cuándo no? ¿Cuándo jazz y ¿No? cuándo no? ¿O cómo Eh, identifico que tiene jazz esto? Claro, básicamente es por la armonía, ¿no? La Bien. armonía como complicada, ¿no? Las tensiones en la armonía. Pero para hacer un ejemplo gráfico, a mí me gusta decir que si fuera música, ponele, esta charla, si fuéramos dos músicos, si fuera música clásica, si fuera un dúo de cámara, de violín y piano, nosotros estaríamos leyendo, ¿no? Leyendo lo que estamos diciendo y respetando las comas Claro. y los puntos, y no importa que lo lea yo o que lo lea otro, Sí, cada- la música va a sonar prácticamente igual. Claro, cada uno le dará una ¿no? pequeña impronta, pero mínima, porque hay que seguir la partitura. Exacto, y no importa si yo estoy contento, si estoy triste, la música, esto va a ser igual. Y el jazz en realidad es como si nosotros nos hubiésemos anotado, bueno, vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar de los estilos, vamos a hablar... Entonces, si el interlocutor, o sea, los músicos que se juntan,
conocen, se produce ese Claro. diálogo, ¿no? O sea, hay una improvisación constante, ¿no? Es como un diálogo. Pero sí, es constante, pero es sobre Una base. sobre una base. Sobre una porque base. a veces cuando uno toma contacto con el jazz por primera vez, a mí me pasó, Sí. de ir al Hot Club en la calle Soriano, Sí, y dije, ¿y esto qué es? No entendía nada. Eso es un poco como la comida, ¿no? Uno va agregándole sabores y Sí. bueno, de los fideos con manteca y queso, Claro. después se va sofisticando y le pone una cosita sí, y sí. lo Y uno también identificás. puede tener un grado de madurez o de afinación en el oído para ir Claro. entendiendo la propuesta. Ahora, ¿es necesario ser muy buen músico para tocar bien jazz, para poder jugar, para tener ese diálogo Sí. con el resto de los músicos de una forma improvisada? Sí, es necesario estudiar mucho, Sí. porque son canciones, no nos olvidemos de eso, porque a veces la gente le tiene como medio miedo, ¿no? Pero en definitiva son canciones. Hay una cosa que se llama el real book, que traen bueno, antes cuando no había celulares y tablets y cosas, se llevaba el libro de canciones, o sea, que tiene una melodía, una parte A, una parte B, pero no siempre se toca igual. Entonces, Sí, claro. dicen, bueno, vamos a tocar tal tema. Entonces, abrían ahí, ¿en qué lo haces? En tal. Y tiene una pauta eso, como te decía hoy, de la melodía parte A, parte B, y la armonía, o sea, los acordes que acompañan, como si fuera una canción de música popular. Pero los tipos improvisan sobre eso y bueno, y también dialogan, ¿no? Claro. Bueno, ahora vas vos. Bueno, a partir de Nueva York, eso que hablábamos del bebop, la batería y el bajo también tienen un protagonismo Sí. que antes no tenían porque era la base rítmica. Claro. Hablemos un poco de Uruguay también. Recién mencionabas el Hot Club, bueno, que Claro. llega en la década del 50, son dos catalanes. Exactamente. sí. Y a partir de ahí, bueno, comienza a instalarse también este género en nuestro país. Tenemos grandes referentes del Sí, jazz. sí, ¿no? sí. Independientemente de que a veces, viste que al uruguayo le cuesta a veces reconocer a sus artistas. No, claro, tenemos grandes referentes. Sí. A propósito, hoy de noche se va a pasar una cosa que creo que hoy de noche se va a pasar, Sí, corregime. hoy a las 21 horas. Sí, Sí. que grabamos en la fonoteca ahí de la radio con grandes maestros del jazz local, reviviendo un poco eso que vos hablabas de dos catalanes, Paco Mañosa y su hermano, que en 1950 forman el Hot Club de Montevideo, que era un club de jazz que se juntaban lunes, miércoles y viernes, fíjate, ¿no? Y a veces los domingos se juntaban, no solo a tocar, sino a escuchar música, que eso es algo que se perdió, que está buenísimo, ¿no? Que no hace tanto tiempo, que yo con mis amigos me juntaba, Sí. comprábamos un disco y nos poníamos a escuchar el disco. Bueno, eso hacía intercambio de figuritas esa del jazz, y este hombre, Paco Mañosa, trajo de Barcelona todo lo nuevo y fue un antes y un después. Por más que venían al Uruguay músicos, acá en este país estuvo Louis Armstrong, estuvo Duke Ellington en el Estudio Auditorio y en el Palacio Peñarol, en el 68, en el 71, Benny Goodman, las grandes estrellas venían a las fonoplateas, ¿no? Claro. El Radio Espectador, en fin, otro Uruguay, ¿no? Sí. Pensaba, por ejemplo, en Fatoruso, ¿no? Que creo que es Claro. el nombre más popular que tenemos, Hugo es ¿no? es el buque insignia del jazz Sí. a nivel mundial. Elvio Rodríguez Barilari, creo que era un periodista que está en Chicago justamente, que contaba que conoció a Franz Zappa y le dijo, soy uruguayo. Y dijo, Hugo Fatoruso. Claro. Claro, a un músico es como decir Luis Suárez, es decir Hugo Fatoruso, pero tenemos también, bueno, que hoy está en el programa, Héctor Fino Bingert, que él tocó con 13 años, fíjate vos, con 13 años tocó con Nat King Cole. Y se lo llevaron de gira por el mundo entero con los Lecuona Cuban Boys. Hay músicos de jazz, claro, la mayoría emigraron. Claro. ¿no? Y hoy de mañana estuvo uno de los grandes, de los mejores, que es Ricardo Nolé, Sí. que ha fusionado el jazz piano trío con el candombe, Sí. Que es el estilo que más se transita, lógicamente, en el Uruguay. ¿no? Hay un público para el jazz en nuestro país, mencionábamos lo de Mercedes, lo Sí. que ocurre, bueno, año tras año, que además hemos tenido la posibilidad de generar una buena cobertura desde acá de los medios públicos, pero va creciendo el interés Yo en las creo que nuevas sí. generaciones, porque es importante eso de pasar la posta, ¿no? Yo creo que sí, y Mercedes, que vos mencionaste, es el ejemplo paradigmático. Ellos
para mí es un milagro lo que pasa. Yo siempre les digo, siempre vamos y transmitimos con Babel. Es un milagro porque educaron a la gente que va con su silla playera y de repente ve propuestas que no son del todo digeribles, digamos, para el gran público, con un respeto y ya saben dónde aplaudir, que viene el solo y después empieza el tema. Es una maravilla eso. Y se está creando como un circuito, la ruta del jazz. Transmitimos también ahora un festival en Colonia Valdense. Hay en San José, hay una Big Band en San José. Y bueno, y en Maldonado, en Punta del Este, está el Festival de Jazz de Punta del Este, que es uno de los mejores del mundo. Y es un festival que es un festival purista, digamos. Porque hoy en día los grandes festivales del mundo, el de Montreal, el de Montreux, el de Umbría, en fin, llevan estrellas del pop o de otros estilos como para generar taquilla, generar dinero y bancar a los jazzistas, ¿no? Claro. Y esta propuesta, bueno, con Babel que ya venís realizando, me imagino que también genera, bueno, que se acerque otro público, poder... Bueno, pero también lo que se busca, también con estas alianzas audiovisuales, que es importante esto de la fusión, de generar como, bueno, otras maneras de poder vivir la radio. Sí, sí. Hoy tenemos una actividad, aprovecho la oportunidad, en Babel, que es... Le pedimos a más de 70 músicos que nos presentaran su tema de jazz favorito. Entonces, hoy la radio la programan los músicos. Y por suerte, un músico se fue entusiasmando y le fue diciendo al otro. Y llegamos, bueno, Paquito de Rivera, que es una de las más grandes saxofonistas de jazz latino, sin duda, que es una superestrella, nos grabó porque él cuando viene acá escucha Babel y dijo, yo conozco, no sé cuánto. Y él nos hizo gancho con Antonio Serrano, que es un armonicista de Paco de Lucía, de todo, es como del más grande. Bueno, y él nos grabó, y nos grabó Lito Vitale, de Argentina, Javier Malosetti, unos maestros increíbles, y de acá, bueno, Hugo. O sea, hoy a partir de qué horas que comienza esta programación. Bueno, ya empezó a las 11 y sigue toda la madrugada. Sigue toda la madrugada para que se enganchen allí a Babel y que puedan disfrutar de la selección de grandes músicos, ¿no? Claro, la programan los músicos, cuentan una anécdota de por qué le ponen esa música y está buenísimo. Y después, a las 21 horas, acá por la pantalla de Canal 5. Ahí va. Eso, historia de Hot Club. Eso fue algo que estuvo buenísimo porque convidamos a esta gente, que son en la mayoría nuestros amigos, que fueran a tocar ahí y a contar el pasado, bueno, la historia de Hot Club, ¿no? Y estuvo buenísimo. Qué bueno. Bueno, Pablo, gracias por la gracias charla. A ustedes. Te atomicé a datos. No, me encanta, porque claro, uno lo que quiere es aprender, entender también el origen de las cosas como para poder digerirlo y también darle una oportunidad. También pienso que el mensaje es, si no te animaste al jazz porque te parece que es como para entendidos, bueno, dale una oportunidad. Hay que seguir intentándolo de a poco, ¿no? Hay ciertos discos. Hoy escuchaba a mi amigo Angelito Atienza, que es compañero de la radio, que estuvo de mañana acá, que le preguntaron, ¿y qué disco recomendás? Y dijo el disco que yo también recomendaría, que es el Kind of Blue de Miles Davis, del año 59. El año 59 es como que marca, hay dos discos, el Kind of Blue y el Time Out de Dave Brubeck. Esos dos son una puerta de entrada al jazz, así que búsquenlo, que está... Bien, queda hecha la invitación. Gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias. Bueno, y nos vamos nuevamente al hall con Dr. Panoctus, ya que estamos hablando de jazz. ¿Qué les parece si escuchamos a los músicos? ¡Qué grande! ¿Te viste?